Amén. Gracias, amada hermana Caterina. Buenos días con todos los que están tanto en el Zoom, que acá nos vemos, y también los que están por el WhatsApp. Todos los que vayan a ir entrando en el transcurso de los minutos. Muy bien, amados hermanos. Ahora, como siempre, todos sabemos de que los domingos prácticamente es más que una enseñanza y una oración. La oración muchas veces es una adoración también a nuestro Señor. Los domingos hacemos una enseñanza de la palabra, como quien dice, una prédica, un discurso de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también no deja de ser una gran enseñanza para cada uno de nosotros también, que estamos siempre hambrientos y sedientos de Él, y sobre todo necesitados de Él. Muy bien, le preguntaba al Señor, ¿qué cosa puedo decir? Vienen tantos títulos a veces o tantos temas, pero siempre se considera ponerle al Señor en su presencia para que Él nos sea. Hoy vamos a empezar con un título, un tema que en cierta medida está también actualizada, está de moda, no tanto de moda, pero sí actualizada, ¿no? Como este título que dice de esta manera: Jesús o Barrabás, peruano, ¿a quién elegirás? ¿Eh? Jesús o Barrabás. Tú, peruano, porque estamos aquí en un tiempo de elecciones, que en unos, no ya no meses, sino poco tiempo, tenemos que elegir. Pero esto hubo también en la antigüedad, que se debatió en un momento de vida o muerte, que fue justamente la ejecución y la sentencia que le hicieron a la luz, que era Jesús. Santo Dios, mi alma te alaba. Entonces, amado hermano, hermana de la fe, y también a todo el pueblo peruano y a todos los que vivimos en esta tierra, hay un momento en que podemos ver y elegir justamente entre la luz de Jesús y las tinieblas de un Barrabás. Y ya sabremos qué decir. Y en cuanto a nosotros los peruanos, podremos elegir pronto. Aquí tal vez te puede dar una guía. Y vamos a ver qué es lo que pasa en esta tierra y por qué pasa de esa manera. Es lo mismo decir, amados hermanos, que uno de los hombres era el hombre que tenía a Dios, la luz de Jesús, y el otro hombre era el hombre sin Dios, el hombre de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Y eso es el eterno extremo que hay entre la luz y las tinieblas, y la guerra que hay entre la luz. ¿Por qué? Porque tenemos una tiniebla bien grande que se llama pecado desde el Edén hasta la cruz, donde vino también la salvación, donde vino también esa luz que nos trajo nuevamente a ese Dios a nuestra vida, para no vivir en las tinieblas como vivió Barrabás, sino ahora vivir en la luz de nuestro Señor Jesús. Aleluya, qué grande es eso. Pues bien, amados hermanos, nosotros conocemos quién es Jesús, por lo menos los que estamos cerca de las Escrituras, conocemos por qué es Jesús la luz que vino al mundo cuando estaba el mundo en tinieblas, dice. Vino a rescatar lo que se había perdido. Y podemos hablar muchas cosas más de Jesús, pero veamos también qué pasa con Barrabás. ¿Por qué es el exponente o el representante de las tinieblas? Miren lo que podemos rescatar de Barrabás. Es un hombre, dice que era un asesino,
prácticamente un rebelde de la oscuridad. Representa, vamos a decir, si traemos a nuestra nación esto, a los peruanos sin Cristo, porque están en tinieblas. Esa es la realidad. Ahora, Barrabás es el exponente de qué de esta actualidad. Sabemos que eso fue para que se pueda sentenciar a nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso tenía que suceder. Pero Barrabás era un exponente, dice, de lo que ahora podríamos decir del sicariato existente. Barrabás era el exponente, el representante de las pandillas de maldad que hay ahora irrigadas en todas las naciones, sobre todo en nuestra Latinoamérica. Hemos podido observar muy de cerca por las noticias en El Salvador cómo eran las maras y esas pandillas con nombre propio, del cual hubo un hombre que los enfrentó. Ya sabemos el presidente ahora. Y esas pandillas existen en todo lugar y aquí en nuestra nación también. Esos son los exponentes de ese Barrabás de la oscuridad. ¿Qué más es el exponente Barrabás de nuestros tiempos? Es la corrupción en los gobiernos que existen ahora. Y en el nuestro no se escapa de ello. Y en gran manera se representa. Contratos amañados, abusos del poder económico, comprando conciencias de gobernantes en el detrimento de un pueblo afligido como es nuestra nación. ¿Qué más podríamos decir? Abusos en los precios también de los mercados. ¿Por qué? Porque hoy no se sube el precio de un producto, pero se minimiza el peso de ese producto, que es lo mismo que decir que aumentó el precio. Porque hoy compras con el mismo precio, pero menos cantidad. Cuando subía el precio, la misma cantidad que podías tener, pero a mayor precio. Eso se camufla también ahora con el peso. Todo eso, amados hermanos, representa es el mundo de la oscuridad sin Cristo. Y a través de las iglesias, muy pocas congregaciones están enfrentando al sistema. Como que la iglesia está un poco distante y divorciada de los problemas sociales, económicos, políticos y religiosos aún del país. Y el Señor nos viene a recordar que Él no es solamente el Señor que te sana la enfermedad, que te sana el alma, que te transforma de la oscuridad a la luz, es cierto. Pero en todos estos aspectos, en todos estos renglones de la vida, está presente esa luz. Pues bien, como sabemos entonces Jesús era el justo que murió por los injustos. ¿Ven? Los culpables hoy están libres, los que están justamente como Barrabás, que le libertaron después de haber estado un buen tiempo preso y le cambiaron a la libertad para meterle al verdadero justo en la cárcel y a la muerte. Miren cómo es la vida al revés de lo que puede ser Dios frente a las tinieblas del diablo. El diablo ha venido, dice, a matar, hurtar y destruir, sabemos por la palabra. Pero Jesús ha venido también a deshacer las obras del diablo. Y nos ha venido, mientras el uno ha venido a dar muerte, Jesús vino a darnos vida y vida abundante. Pero ¿cuánto de eso nosotros los peruanos en general como compatriotas y dentro de ellos también la iglesia, cuánto de ellos sabemos que realmente Jesús es ese que ha venido a deshacer las obras del mundo? ¿Y cuántos de los que por lo menos hemos escuchado y estamos cerca de ello, realmente lo consideramos fundamental y vital en nuestra fe en Cristo Jesús? Miren, no está divorciado el mundo natural de la tierra con todos sus problemas
con el mundo sobrenatural y espiritual de la solución de problemas que es de nuestro Dios y de nuestro Jesús y de ese Espíritu Santo que ahora tú eres el templo de él. No está, no está separado, se conjugan en los problemas y para eso ha venido Jesús, la luz del mundo, despojándose de la investidura de los cielos, se hizo carne para hablarle al hombre y hoy nos sigue hablando a través de su palabra y estamos aquí para él. Hay un mundo de maldad y de oscuridad y hoy viene a representarse eso a través de este varón que representaba todo eso, esas frases que se dan cuenta, el exponente de la matanza, del sicariato, de la delincuencia, que sufrimos todos los que estamos. Como bien Bukele decía, y no le meto a él como un ejemplo, simplemente son las noticias y la realidad de que los inocentes no podían salir de sus casas, los niños sobre todo, no podían ir a un parque a jugar, porque podían ser expuestos a la influencia satánica de esos grupos de pandillas de mundo. No voy a repetir todas esas cosas porque a través de las noticias todos hemos escuchado. Pues bien, amados hermanos, eso es lo que es nuestra realidad en este mundo, tal vez de oscuridad para muchos, porque más el mundo está en el mundo de oscuridad. Y este remanente llamada iglesia y dentro de la iglesia todavía un remanente más purificado, son los pocos que conocen esa luz del mundo. Más estamos distraídos en los sucesos, en los procesos que la iglesia puede tener. ¿De qué dice, de qué nos dice, cuál es su doctrina, si es sana o es enferma? Porque si tenemos la sana doctrina es porque también hay una doctrina enferma o mala que aqueja a los mismos creyentes, a los mismos que hemos venido a encaminarnos a ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él siempre dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Y eso es la fe que tenemos. Y la fe, ¿por qué tenemos que eso es lo correcto, que eso es lo cierto? Porque ninguna religión te habla de que hay un camino, un solo camino perfecto, a ese Dios que nos hizo a nosotros y todo lo que existe. Eso es la verdad de de, de nuestro Dios que nos ha legado toda una enseñanza perfecta a lo largo de casi de 1500 años por diferentes generaciones de hombres que han pasado por esta tierra y que hay un cordón umbilical que te lleva secuencialmente toda esa verdad que va diciendo el porqué de las cosas, del pasado, del presente y aún del futuro. Esa es nuestra doctrina, eso es el cristianismo. ¿Mm? Esa es la fe que debemos profesar nosotros. Muy bien, amados hermanos, como les digo, esa es nuestra realidad en la tierra. Y nosotros tenemos que conocer más y más de la realidad, no solamente en nuestra tierra, sino que debemos de conocerle más y más a nuestro Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está con nosotros ahora. Debemos conocer más la envergadura que Él tiene, porque Él es el Todopoderoso. No es el poderoso en el universo, es el Todopoderoso. Si Él es el autor de todo, el creador de todo. Y terminó haciendo todavía a ti y a mí, a nosotros los hombres y mujeres de esta tierra, al ser humano en general, no importando el género, si es masculino o femenino, el cual lo expresamos a través de una palabra, que es nosotros los hombres. Al hombre le hizo a su imagen y semejanza.
para que también Él pueda recepcionar de ese Santo Espíritu que el Padre Celestial, que es el creador de todo, le delegó en Jesucristo, le delegó toda su creación y dentro de ellos, especialmente a nosotros, tenemos que conocer ese ámbito, ese alcance tan grande de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que tu fe sea genuina, verdadera, fortalecida, sea un fundamento de estar pisado sobre la roca, dice, que es Cristo, estar parados en Él, no porque le pisamos a Él como una roca cualquiera, no, porque nuestro caminar y nuestro parar donde nos encontremos y en la forma que nos encontremos, Él es nuestra esencia, Él es la cabeza de nuestro entendimiento, porque Él tiene la sabiduría. Como dice el proverbio, la sabiduría clama en las calles, en los lugares de reunión. Todo ello está por en nosotros. Si tú le buscas a Él de corazón, si tú le buscas a Él en espíritu y en verdad, si tú le buscas a Él a través de la oración, cuando le clamas y le pides que te guíe y le pides por una dolencia, un mal, y le pides por la economía tuya o de tus hijos o de tu familia, del esposo, de la esposa, del hermano o la hermana, quien sea, todo está en Él. Y entonces tenemos que conocerle en su gran magnitud para entender bien estas cosas entre Jesús y Barrabás, entre esa luz de Jesús y esa oscuridad de Barrabás, porque era un hombre que estaba al margen de la ley, un asesino, un perseguido, un preso, y era famoso por ser así malo. Así dice la Escritura. Quiero leerlo en esta partecita que dice, justamente está en Mateo 27. Miren lo que dice aquí, cuando Jesús es sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta, o sea, el evangelista Mateo está describiendo esto. En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, quien quisiese, al que quisiese el pueblo, al que elegía, si había el sultano Mengano y esto, ¿a cuál de ellos quieren que le liberte? Y el pueblo decía tal fulano, y a los demás que sigan ahí o mátenlo. En este caso, entre Barrabás era frente a Jesús. Y entonces, por eso dice, soltar al pueblo un preso, el que quisieran, el que quieren. Y tenían entonces un preso famoso, dice, famoso, llamado Barrabás. ¿Se dan cuenta? Y era famoso ¿por qué? Por ser buena gente. En ninguna manera, ¿verdad? Era famoso por su maldad. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y ya sabemos la respuesta de ese pueblo que dijo. Y ese pueblo estaba amañado también. La maldad de ese entonces. Habían hablado con la gente que estaba alrededor. Todos a una voz hay que gritar que lo crucifiquen a Jesús y que lo liberten a Barrabás. El mundo nuevamente en contra de la corriente, de la vida de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque había que darle libertad a un maligno, a un asesino, famoso por su maldad. ¿Es eso congruente? ¿Es eso lógico? ¿Es razonable? En ninguna manera, ¿verdad? Y llevarle a la cruz al justo. Pero todo ello, evidentemente, no vamos a entrar en ese aspecto, solamente estoy queriendo dar las condicionantes de lo que pasaba. Todo ello sabemos que ese propósito es que Dios tuvo, por lo que Jesús vino a esta tierra, para ir a la y utilizar todas estas situaciones para que aún un pueblo, yendo en contra del razonamiento lógico de hacer bien las cosas,
decía hacer mal. Y eso es lo que pasa ahora, Maus. Estamos frente también a una situación que nuestro país está pasando. Y todo esto que les he mencionado acerca de lo que sucede en nuestro país y en la tierra en general, en el mundo, estamos viendo que todo se acentúa más la maldad. ¿Y cómo se acentúa la maldad? A través justamente de ese mundo de oscuridad en que el mundo hay más gente, hay más maldad. Pero Dios no está en el control de esto. Claro que sí. Desde el principio estuvo. Pero para el perfeccionamiento de la creación de Dios, para con el hombre y toda su creación sea perfecta, Dios mismo utilizó el mal. No se olviden que en el Edén, en ese capítulo 2:9, si no me equivoco, dijo que él puso dos árboles en el huerto, uno representando a la vida, que era justamente Jesucristo como una imagen de ello, y el otro árbol que se llamaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Dios crea algo malo? En su capítulo 1 del Génesis, Dios habla que todo lo que había creado en esos 7, 8 días que descansó en el octavo día, perdón, en el séptimo día descansó de toda la obra que hizo, vio lo que hizo era bueno. ¿Y cómo? ¿Por qué pone el mal? Era bueno y perfecto. A nosotros tenía que entrarnos el mal porque ahí nomás en el siguiente capítulo vemos que el hombre entra en pecado. ¿Por qué? Porque antes del pecado podríamos haber sido solamente conocedores del bien y nunca haber conocido el mal. Pero Dios sabía que existe el mal. Y para darnos la verdadera libertad de la perfección de elegirle a Él, siendo el perfecto, siendo el bueno y conociendo el mal, le elegíamos a Él. Pero si no conocíamos el mal, no íbamos a valorar lo que es el bien. Si no hay enfermedad, no valoramos la salud. ¿Se dan cuenta? Entonces todo ello está en el control y la perfección de nuestro Dios. Si no existe el mal, no valoramos el bien. Y así por el estilo. Tenemos el opposite, como se dice, de una cosa a otra. Pues bien, amados hermanos, todo eso, hay mucho que hablar en cuanto a todo esto. También tenemos en Isaías, en Lamentaciones, cómo Dios hace que justamente Él pueda poner el mal. Para nosotros, para muchos dirá, ¿cómo Dios siendo bueno puede hacer el mal? Claro que sí, hay cosas, lo habla en Isaías. No voy a entrar en eso, solamente si quieren tomar nota, tómenlo. Isaías 45, el verso 6 y 7 dice que Él puso justamente también lo bueno y lo malo. En Lamentaciones 3, 37 y 38 también habla de ese bien y de ese mal que Él hace. Y Él hace para un perfeccionamiento de nosotros. Si no, nosotros hubiéramos sido, como quien dice, títeres, robots, como ahora tenemos de gobernantes, títeres y robots, porque son guiados por el mal para que hagan lo que quiere el que está al frente, el que está sobre ellos, y los otros se prestan. Así estaba Barrabás también. Estaba siendo víctima del mal. Según se cree que Barrabás en la posteridad, habiendo visto todo este cuadro que pasó y que a él le pusieron en libertad, que él mismo se dice, y ya eso no es bíblico, pero se dice que él viendo que cómo es esto, el pueblo a mí me aclama para mi libertad. Y a este hombre que sé que es el Cristo, seguramente él ya sabía, pero no entendía tampoco. O sea, no era un creyente, pero él sabía por las noticias que había, y hacía el bien. Y le están metiendo a él para la muerte. Y a mí me están sacando. Hasta para él era una sorpresa que no entendía. Porque así es. Hoy nosotros vemos gobernantes que nos gobiernan y no de ahora. De, creo que desde que hemos sido república, políticamente hablando libre. Porque de ahí nomás hemos pasado a ser
una república dependiente o colonial de los poderes económicos internacionales. No voy a entrar en esos detalles, pero hay que mencionarlo para entender lo que Dios hace con nosotros, o lo que quiere hacer con nosotros, o a lo que nosotros ponemos atención, oído, ponemos nuestra vista, ponemos todos nuestros sentidos para buscarle a Él. Y cuando hay todo eso, el espíritu nace, un espíritu de hacer el bien. Y ahora sí, conociendo el bien y el mal, el hombre elige por un Cristo, elige por una luz, y ya no elige por un mal. Que seguimos siendo pecadores, sí, caemos. Y a veces conscientemente caemos, porque siempre en esta carne, como dice la Escritura, y en eso vamos a enfatizar estos principios de lo que le estoy hablando, de esta acción de tener primero la luz y también tener al frente las tinieblas. Como cuando Dios hizo en el Edén el árbol de la vida frente al árbol de la ciencia del bien y del mal, que iba a representar esas tinieblas en las que vive el mundo justamente. Y eso lo vamos a ver nosotros aquí cuando habla justamente el apóstol Pablo en Gálatas. Todos lo sabemos, todos lo hemos leído, los que estamos en Cristo en algún momento, pero tenemos que enfatizarlo y enmarcarlo en su verdadera dimensión y en su lugar, el porqué de cada cosa que tanto tiene esa luz de Cristo como esas tinieblas, vamos a decir ahora de Barrabás, que está representando a esas tinieblas. Pero ya sabemos quién es el verdadero representante de las tinieblas, Satán, que se reveló un día justamente allá en los cielos y que estuvo puesto la serpiente antigua que apareció en el Edén, pero hasta la cruz nomás llegó, porque de la cruz en adelante tenemos la libertad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, Él siendo justo por nosotros los injustos que estábamos siendo víctimas de esas tinieblas. Era Barrabás. Si se convirtió más adelante Barrabás, amén. No sabemos cómo ha sido, pero entiendo que él, si ha sido consciente, de repente ha entrado en el camino del Señor de ese entonces. Como nosotros un día vinimos estando en las tinieblas con temores, dificultades y problemas. Siempre les comento, nosotros tenemos un grupo, ¿verdad? De los miércoles y los domingos, en que venimos justamente a buscar el rostro de nuestro Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Y ese grupo se llama Grupo de oración cristiana, que está enfatizada, está dirigida, orientada hacia qué? Hacia los males que tiene el hombre, hacia los males de cada uno de nosotros, que se repercute en alguna dolencia, o perdón, en alguna dolencia o en alguna enfermedad corporal física, pero que su origen está en el corazón del hombre, su origen está en el alma, y ahí es donde en tu mente, en la mente y el alma del hombre, y ahí es donde Cristo entra a tallar para deshacer las obras del diablo. Es en tu corazón, en tu mente. Y eso cuando entra en tu persona puede entrar también en tu familia. Y cuando esté en la familia puede entrar en tu entorno familiar de hermandad, la familia más grande. Y cuando vamos más allá está en tu ciudad. Y si está en tu ciudad puede estar en tu nación. Y eso está hablando porque de Dios es también los problemas sociales, económicos y políticos en la cual vive el hombre. Y por eso no estamos divorciados. La iglesia no está divorciada de los problemas sociales, económicos y políticos en la que vive este hombre, porque de Dios es la tierra y su plenitud, dice la Escritura, y su plenitud, todo, y todo lo que hay, y todo Él creó, para que el hombre también en una democracia se desarrollara en sociedad. Y la iglesia a veces está apartada, eso es una verdad. Nadie lo puede negar, nadie puede decir que no. Hoy he venido a hablarles de ese mundo social,
ese mundo social que nos aqueja a nosotros los peruanos en gran manera, grandemente. Pero tienes que renovar tu mente. ¿Con qué? Con la palabra. Tienes que renovar tu corazón. ¿Con qué? Con la palabra. Porque la palabra es, dice, ¿cuál espada? Que penetra, dice, hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, rompiendo toda coyuntura, los huesos y llegar hasta los tuétanos, que es lo más profundo que hay en nuestra columna vertebral. Esa es la palabra de Dios, que va a entrar a lo más profundo de tu ser, a tus entrañas, del cual, como dice la palabra, como dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca, que abunde en tu corazón, que abunde en tu alma, que tienes dentro de ti para que aflore por tu boca, aflore la palabra de Dios, y ya no aflore temores, ya no aflore enfermedades, ya no digas, estoy mal, ya me voy a morir. Somos frutos de labios, también dice la palabra, ¿verdad? Y lo que uno profesa por los labios, eso es poder, lo dice la escritura, porque el poder de la palabra tiene vida o tiene muerte. Amados hermanos, tenemos que conocerle a nuestro Dios en toda su magnitud, en toda su profundidad. Dice que ni las alturas, ni las profundidades, ni la diestra, ni la siniestra pueden contener la gracia y la profundidad de la sabiduría de Dios. Todo abarca Él. Si Él con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros, verdad? Todo se conjuga en el entendimiento y en la enseñanza que nos llega a cada uno de nosotros. Todo se conjuga. Por lo tanto, también la vida del hombre en la tierra se conjuga con esa vida sobrenatural que viene de lo alto, porque de ahí empieza la solución a nuestros problemas. David lo decía así, ¿de dónde vendrá mi socorro? Señor, ¿de dónde vendrá? Yo sé que vendrá de ti, de lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. En ese infinito del cosmos, en ese infinito de nuestro Dios que está sobre ese cosmos, de galaxias existentes en todo el universo, porque hay un universo, le dice universo, ¿es uno? Tal vez es multiuniverso, porque cada vez cuanto más se descubre el universo, más grande es. Y ya no queda en un universo, queda en un multiuniverso que debe ser. ¿Hay una vida más allá de esto? Si tú entiendes las cosas de Dios, vas a entender que puede haber otras vidas. Pero mientras no entiendas eso, vas a creer que el hombre es el único en todo el universo. Tal vez le minimizamos a nuestro Dios, ¿verdad? Que nuestro Dios es grande. Las alabanzas lo dicen. Tan grande es Él, tan grande eres. Ese es el mensaje que tenemos, amados hermanos. Pero ese mensaje, dice, tiene que estar renovado en Cristo Jesús. No quiero que me gane la hora, porque aquí viene el fundamento y la solución a los problemas que tenemos en esta tierra y aquí en nuestra nación con mayor razón, que son lo que Gálatas nos dice en ese pasaje que está de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice obras de nuestra humanidad, las acciones que hacemos, las actividades a la cual nos dirigimos cuando no tenemos a Cristo y cuando tenemos a Cristo también esas actividades se ordenan, se hace un camino en Cristo Jesús. Entonces hoy nos habla de esas obras de la cual nosotros podemos hacer o en oscuridad o en luz, o en bondad o en maldad. Ese es el perfeccionamiento que Dios nos ha dado, que conociendo ambas cosas, elegimos por nuestro Dios grande, poderoso, eterno y bueno, que nos da bendición. Dice de esta manera Gálatas, que está hablando el apóstol Pablo ahora.
Digo pues, andate en el espíritu y no satisfagáis los deseos de esta carne. Ok, sabemos que más viene eso, dice. Pero si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo un reglamento, lo llama la ley, porque la ley mata, la ley te acusa, la ley te condena, pero el espíritu te vivifica y el espíritu te liberta. ¿De qué? De tu maldad. Si no hay espíritu en el hombre, pero el espíritu que Dios te ha dado, que Jesús te ha devuelto en la cruz, para que tengas contacto con ese Dios bueno, para que entonces recién empieces a entender la magnificencia de nuestro Dios en tu vida. ¿Para qué estamos hechos? ¿Para qué hemos venido? Y hemos venido principalmente a este punto de este camino que es Cristo, porque hemos venido al mundo de una manera incompletos, podríamos decir, porque teníamos solamente alma y cuerpo, pero no teníamos el espíritu, porque ese espíritu fue neutralizado, opacado, eclipsado por el diablo ahí en el Edén. Pero Cristo vino y cuando dijo consumado es de que la maldad se va afuera para todo aquel que viene a mí. Y ese ha sido tú, ese ha sido, ese varón eres tú, esa mujer también eres tú. Pero ahora tienes un Dios poderoso, grande. Mejor si lo ves en su gran poder, para que todos los de abajo, donde estamos nosotros, te sea superado todo problema que puedas tener. Porque si le ves a tu Dios como el gran Dios, grande y poderoso, todopoderoso, las cosas que te sucedan en esta tierra, aún la enfermedad, le podrás decir fuera de aquí. Nosotros tenemos aquí muchos testimonios de nuestros amados hermanos y hermanas que han sobrevivido a que en lo natural ya hubieran podido estar muertos, incluyéndome. Hemos sobrevivido. ¿Por qué? Porque Dios nos miró desde que tuvimos, desde que vinimos a esto. Pero Él ya nos había visto desde antes de la fundación del mundo, en su omnipresencia, porque no olvidemos que nuestro Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Ese es el Dios que venimos a clamarle los domingos. Venimos a honrarle con nuestras oraciones, que es toda una adoración para Él, los miércoles. Y quedamos pequeños todavía. Tenemos una oración de madrugada. ¿Qué madrugada? Ya de las primeras horas de la mañana, 6 de la mañana. Y algunos nos extendemos de 7 a 8 todavía. Y en esas oraciones le buscamos a un Dios vivo. Pero en ese tipo de oración hay que esforzarnos, hay que salir de nuestra comodidad para buscarle a Él en espíritu y en verdad. Mi hermano Álvaro, que muchos de ustedes lo conocen, pero de repente en las redes no le conocen, pero hay un varón llamado Álvaro que está con el teléfono aparte llamando al que se queda dormido. ¿Por qué? Porque ese grupo de oración todavía es de bebés, no es de guerreros, porque al guerrero ya no necesitas llamarle, el guerrero ya está ahí en la trinchera puesto, siempre atento contra las acechanzas del diablo. Es un verdadero atalaya. Así lo dice las obras de la carne conocemos, amados hermanos. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que es en lo personal, todos esos puntos. Y luego sigue idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo eso ya es externo, en la cual tú tienes que entender y enfrentar primero contigo mismo, en lo personal. Y esas es obras de la. ¿Es fácil romper eso? Ja, yo lo digo, no es fácil, porque yo no puedo con mucho de ello, pero no me despego, que me puede limpiar, ayudar y fortalecer para enfrentar todo ello. Que caigo, caigo. Que caes tú, vas a caer. Porque todo aquel que diga a mí no me sobrevendrá este, cuídese, dice, de él, no caer.
Pero miren, todo lo que llamamos hechicerías, ¿quién es un hechicero? ¿No es un hechicero aquel que quiere estar con el diablo en la oscuridad, en las tinieblas, haciendo el mal? Lo que sí. Enemistades, por supuesto, peleándose cada día, hablando sandeces, o insultando a la gente, o respondiendo con palabras hirientes. Esos son los que están en oscuridad, enemistades, pleitos, un pleito. Está buscando pleitear con la gente. Yo conozco a personas así, que no hablan, sino están enfrentando a la gente. Puedes enfrentar al enemigo, sí, enfréntalo, porque es tu enemigo. Y aún la palabra dice que hasta a los enemigos tienes que amarlo, pero depende de qué tipo de enemigo. Porque cuando un enemigo quiere ser instrumento diabólico, ese ya no es tu amigo ni es un enemigo muy peligroso. Entendimiento, sabiduría que proviene de Dios. Porque a muchos hermanos aún les he escuchado decir, no, tienes que perdonar, tienes que perdonar. Perdonar, sí, al que quiere, al que está perdido, al que está insultando sin saber por qué insulta, por qué agrede. Amén. Pero al que agrede sabiendo por qué agrede y qué quiere hacer y sigue haciendo eso, ese es un instrumento diabólico. Ese no se va a regenerar, salvo que el Señor diga, hasta aquí llegó, como a Saulo de Tarso. ¿No era un perseguidor de la iglesia? ¿No estaba en las entradas de Damasco para seguir matando, para seguir encarcelando a la gente de Dios, de Jesús? ¿Y qué le hizo el Señor? Él era un instrumento del diablo a pesar que tenía una religión, que era el judaísmo. Pero ahí le enfrentó Jesús, porque Jesús le eligió a ese hombre. Y nosotros no somos nadie como así. Jesús, tú lo pusiste. Ellos mismos, es decir, el entorno de ese entonces, de hermanos como Ananías, como Pedro, que estaban cerca, dijeron, Señor, yo conozco de ese individuo, que ha venido y tiene autorización para matar si es posible. Es decir, era un agente 007 como lo que hemos visto en las películas. Tenía credenciales, autorización, licencia para matar, como decía. ¿Y quieres que vaya a verlo? Anda, porque es instrumento mío. Ananías obedeció. Sabía quién le enviaba. Y hasta ahí llegó Saulo de Tarso, el perseguidor, para ser después un Pablo, servidor del Señor. Eso somos nosotros también. Hoy servidores de nuestro Dios. Y así pudiera yo cada palabra de la carne, de las obras de la carne, estar expresándoles. Pero lo importante es ahora el espíritu. Y solamente lo voy a mencionar porque la hora me va ganando. Más el fruto del espíritu no habla de obras. Ahora dice fruto. El fruto es algo que tú lo trabajas. El fruto es el resultado de un trabajo que tú puedas hacer. El fruto es el resultado de una planta que da un fruto para poder comerlo cuando está en su punto de madurez. Mas el fruto del espíritu, ¿qué es? El amor. Y ahí viene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe y amor. 9 palabras que resumen, que encapsulan la bondad de Dios, la grandeza de Dios, amados hermanos. Eso es la luz de Jesús con su fruto espiritual y las obras de la oscuridad y las tinieblas de la carne del hombre sin Dios, que en este caso lo hemos representado a Barrabás. Pobre Barrabás. Pobre Judas también que lo vendió, dice. Pero tenía que haber algo. Pobre animalito que en el Edén Dios tuvo que matar para que con su piel pudiera cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Que la paga del pecado era muerte para nosotros. Y esa paga ya lo hizo Jesús en la cruz. Ese es el mensaje que nuestro Cristo nos trajo en todo tiempo, en todo momento y en toda situación. Como ahora hemos visto toda la maldad de la sociedad y de los gobernantes que tenemos.
porque más son instrumentos e hijos del diablo que instrumentos de un Jesús, de un Dios, de la vida, de la bondad y de ese fruto espiritual que tenemos. Que la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos todos a la luz de nuestro Señor. Sin Él no somos nada, no tenemos nada, pero con Él somos más que vencedores en esta tierra y en todo lugar que mañana nos encontremos, más aún cuando estemos. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a hacer una pequeña oración para cerrar. Gracias, Padre mío, porque sé que tú nos utilizas cada vez que venimos a tu presencia, nos utilizas, Señor, simplemente como una voz parlante. Y qué bueno, Señor, soy grato para eso, porque tú eres el que habla. Y la gracia es para ti, la gloria es para ti, el poder y la majestad es tuyo. Qué bueno es ser un instrumento. Gracias por todo ello. Bendice a mis hermanos y a todo aquel que mañana más tarde escuche. En el nombre de Jesús es el mensaje. Amén. Gloria a Dios.